El presente de Flamengo es inestable e incierto por varias razones, desde peleas interminables entre jugadores y cuerpo técnico hasta una humillante eliminación de la Copa Libertadores. Son las postales que nos deja una situación que pone en jaque a todo el colectivo flamenguista. Es una realidad de que el ex campeón defensor de la Libertadores está pasando por momentos de crisis que pueden desembocar en una posible salida del profesor Jorge Sampaoli y que incluso pueden empeorar a niveles insospechados conforme vaya transcurriendo el campeonato local. En este video daremos un recorrido de toda la campaña de Flamengo hacia el fracaso en la Copa Libertadores. Veremos cómo el campeón fue perdiendo la corona. La Copa Libertadores de América es el torneo más importante de nuestro continente. Desde el año 2019 en adelante, solo los equipos brasileños han sido capaces de conquistar la gloria de América. El caso de Flamengo es sin duda uno de los más importantes, el patrón que se ha estado repitiendo en estas últimas ediciones. Para entender mejor lo que significa la Libertadores para el Flamengo, vamos a retroceder el reloj hacia el año 1981, el cual fue uno de los momentos clave para su historia en competiciones internacionales. El equipo rojinegro fue emparejado en un grupo de gran calibre junto con las escuadras de Atlético Mineiro, Cerro Porteño y Olimpia. El arranque de Flamengo en la Copa Libertadores fue de números grises, al empatar a 2 goles frente a una tremenda generación del Galo. Un resultado final de 2-2 no afectó en absolutamente nada a las chances de avanzar para el Mengão. Cultura Florianópolis, olha o Nunes, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Lá vai ela. Subida de Marinho. Manteniéndose en casa, el Flamengo se paseó por completo un Cerro Porteño completamente aniquilado desde el minuto 0. Una goleada monumental de 5-2 mantuvo a los brasileños con claras opciones de clasificación. Zico de novo, batendo bem, 2-0. Terceiro gol do Flamengo, novamente de bola parada, Baroninho com uma bomba batendo falta. Corner e a cabeçada de J. Jimenez, pulando mais que o goleiro Cantarelli. Para a cabeça de Nunes, 4-1. Júnior, depois de limpar o lance, deu a Nunes, que só tocou. 5-1. Em cima da hora, o Cerro descontou mais uma vez. J. Jimenez ajeitou de cabeça. Sin embargo, el Mengão tuvo bastantes dificultades para doblegar a un equipo con mucho mayor calibre como lo es Olimpia. Un empate que estaba dentro de lo presupuestado no encendió las alarmas, pero ejerció mayor presión al Flamengo de sacar adelante el grupo. El encuentro entre el Flamengo y el Galo en el Maracaná fue clave para el desarrollo del campeonato, puesto que los dos sacaron un empate que los ponía contra la pared, prácticamente obligándolos a batirse en un duelo a muerte por el desempate. Vantagem, olha aí, olho no lance, pode ser agora. Cerca o 24, Heleno, João Neto entregou. Tomou na carteira, é o Cita, olho no lance. Olha aí, Reinaldo, pode ser olho no lance. Finalmente el Flamengo sacó un resultado de 4-2 sobre Cerro Porteño en suelo paraguayo. Es ahí en donde cosas bastante turbias y cuestionables empezaron a ocurrir. Defensores del Chaco em Assunção. Quando vai o Flamengo. Olha a penetração e o toque por cobertura. Gol de Tita do Tita. Levantamento, Zico, gol! Gol do Flamengo na esquerda. Aí o levantamento. Gol da equipe do Cerro Porteño. Olha a chance do Flamengo, Zico. La ciudad brasileña de Goiânia fue la sede neutral para un encuentro tenso y en donde todo estaba preparado para una verdadera pelea campal. A raíz de las nefastas decisiones arbitrales, que claramente tuvieron inclinación hacia el Mengão, las acciones se interrumpieron al minuto 37 a raíz de que el Galo terminó con 5 jugadores menos. Fue una de las clasificaciones más cuestionables en toda la historia de la Copa Libertadores. Expulso
do jogo porque atingiu o Zico. Gerson, o Éder está expulso. Outro. Está expulso de campo. O Éder. El Flamengo, alejándose lo más que se pudiera de todo lo sucedido en el encuentro del desempate, tenía que redireccionar la atención en derrotar a Deportivo Cali y al Jorge Wilstermann para avanzar a la gran final. El arranque de Flamengo en la segunda fase del torneo fue bastante positivo, al derrotar al Deportivo Cali por la mínima. Sacar 2 puntos de visita en suelo colombiano fue el empujón anímico ideal para el Flamengo para allanar el camino a la gran final. Descida boa velocidade, o Nunes penetrando, é pra ele. É só dominar, virar, bater. En la ciudad de Cochabamba, los brasileños impusieron condiciones frente a un equipo boliviano que intentó dar la pelea. Un 2-1 final prácticamente instalaba a Flamengo rumbo a la gran final de América. Do Flamengo! Bateu Melgar, no bom momento. Bateu pro gol, bateu, Canto de Monteiro, toque de cabeça e o gol! Do Flamengo, Adinho! En casa la jerarquía del Mengao se hizo notar desde el primer minuto al doblegar con bastante facilidad al Deportivo Cali por 3-0. Olha o gol, pé direito, bateu! Gol! O cruzamento, a chance! Gol! Partiu o Zico, pé direito, bateu forte. Gol! Zico! La clasificación en efecto se pudo concretar a raíz de una contundente victoria de 4-1 sobre los bolivianos. Las celebraciones de toda la hinchada flamenguista se hicieron notar en todo Río de Janeiro, puesto que el Mengao estaba a milímetros de levantar su primera Libertadores. Busca a linha de fundo. Bom cruzamento, Nunes de cabeça, gol! Baroninho, bate fechado, toque de cabeça, gol! Adílio! Olha aí, agora uma boa chance para Anselmo, bateu, gol! Lá vai ele, no apoio, no cruzamento, Tita, chegou a chance no terceiro, Chiquinho, bateu, gol! Do Flamengo! A diferencia de lo que conocemos actualmente, las finales se jugaban en llaves de ida y vuelta, pero con el detalle de que si el marcador global quedaba igualado, era necesario recurrir a un partido de desempate. Flamengo y Cobreloa se vieron las caras en el legendario Maracaná. Ambas escuadras se jugaban todo en aquella final de ida. El trámite del encuentro fue más que favorable para el Mengao al vencer a los chilenos por 2-1, pero con la condicionante de defenderse en Santiago para evitar el gol del empate. Adílio, o domínio, a devolução a Zico, agora vai, bateu, gol! Contra Virtus, partiu Zico, pé direito, bateu, gol! Zico, pênalti para a cobrança de Merello, partiu no pé direito, bateu Merello, gol! Do Cobreloa! Não há tempo. Apita Carlos Espósito. Final de partida. Lo que pudo haber sido una celebración en suelo ajeno terminó siendo una verdadera pesadilla, ya que la combatividad chilena fue mucho más que la camiseta flamenguista. Una derrota en el Nacional por 1-0 obligó a que todo se definiera en el centenario de Montevideo. La barrera donde él mostró. Merello. Merello. Cobreloa cumplió, hizo un partido creo redondo, a lo mejor con un poquito más de fortuna podíamos haber logrado ya un triunfo en la primera etapa. Más de 30.000 almas se dieron cita para un partido histórico y en donde se pudo ver un fútbol de la más alta calidad. Una victoria de 2-0 sobre Cobreloa le dio a Flamengo su primera Copa Libertadores, desatando la algarabía en toda su hinchada. Ainda Zico, olha o gol pintando. Barreira cobrindo o canto direito, é grande por cobertura. Zico bateu.
Tuvieron que pasar más de 38 años para que el Mengao volviera a vestirse de gloria. La Copa Libertadores 2019 fue la clara muestra del buen momento que vivía el Mengao, pese a salir subcampeón del Brasileirao. El hecho de enfrentar a Liga de Quito, Peñarol y al San José le abrió una gran ventana al Mengao para lucirse con una campaña que sin duda vivirá en el corazón de todos sus hinchas. El arranque de Flamengo en la Copa Libertadores fue de saldo verde en términos de resultados, pero con cierto sabor a poco al derrotar con un solo gol al conjunto boliviano del San José. Era tiempo de meterle todo el acelerador frente a Liga. Toca a música, é gol do Mengão! Gol! En casa los brasileños demostraron los pergaminos suficientes para derrotar con facilidad a un equipo ecuatoriano que no pudo tener el atrevimiento necesario para dar el batacazo. Flamengo se mantuvo en la zona verde. E agora pro Diego, tentou arrumar pro Everton Ribeiro! Gol! Henrique dominou, arrumou para Gabriel! Gol! Recebe, René, fez o passe buscando o Ilharão, o Uribe já tá na cara do gol, bola pro Uribe, dominou, girou, bateu, gol! Pé direito, gol da LDU. Sin embargo, el primer tropiezo lo tuvo frente a una escuadra de Peñarol que buscaba dar el golpe sobre la mesa. Las alarmas se encendieron y estaban obligados a sacar buenos números en 3 fechas de vida o muerte. Pé izquierdo, levantou, toque de cabeça. Gol! En el siempre legendario Maracaná, los flamenguistas la hicieron de oro, al meterle sendo baile a los bolivianos por 6-1. Cuando todo parecía volver a la normalidad, las cosas empeoraron hasta el punto de jugar con una presión inimaginable. Já marcado. A bola a chegar à área do San José e o golo. Agora sim, já conta. Os homens bolivianos podem marcar. A grande defesa de Diego, recarga e o golo. É assim o futebol. Bruno volta ao Everton, vai marcar e marca! 2-1, tudo fácil para o Mengão. Bola levantada e vai ser o remate e o golo! Tínhamos falado nisso mesmo, da Arrascaeta. O Flamengo para já na frente, pode marcar mais um, pode sair o golo, é mesmo, sai mesmo. Lá vai Vitinho, remate e o golo! Ainda adivinhou o lado da bola. Vai encostar. E a ideia era encostar ali no Vitinho. Acaba por a bola bater no adversário. En Casa Blanca los brasileños no fueron capaces de sacar un resultado que desde la previa parecía ser accesible. Era necesario buscar la clasificación en cancha uruguaya. Zé Bozelli. Olha o Pará, fez o cruzamento pro Bruno Henrique. Gol! Olha o Anangonó, saiu na cara do goleiro, bateu Anangonó! Gol! Levou pro pé direito, vai tentar o chute, bateu pro gol! En el campeón del siglo, el Mengao sacó un agónico empate de 0 goles que lo clasificaba a la ronda de los octavos de final con 10 puntos. Fue una fase de grupos que fácilmente pudo haber resultado en un desastre total. Bola em profundidade pro Gabriel, o goleiro tá fora do gol, Gabriel. Bola em profundidade pro Bruno Henrique, saiu o Dawson, Bruno Henrique ganhou do Dawson, mas a bola escorreu e foi pela linha de fundo. En la ronda de los octavos de final, Flamengo enfrentó a su similar de Emelec en 2 llaves electrizantes de ida y vuelta. En la ida, los brasileños sucumbieron completamente a raíz de un 2-0 final a manos ecuatorianas. Guerreiro dominou o cruzamento, bateu pro gol! Gol! Foi no fundo, bola ficou no Caicedo, tentou bater pro gol! En menos de 20 minutos, el partido de vuelta en el Maracaná se volcó completamente a favor del Mengao. Sin embargo, no fue suficiente para liquidar en los 90 minutos, ni en los tiempos extra, por lo que todo se tuvo que decidir desde los penales. Fé no pé! Gol! Everton Ribeiro tá na cara do gol. Bruno Henrique olhou, Everton Ribeiro passou, Gabriel! Gol! Autorizado Arrascaeta. Vai pra bola, Arrascaeta bateu e é gol! É
Destro, partiu Angulo, bateu e é gol do Emelec. Partiu Bruno Henrique, bateu e é gol do Flamengo. Partiu pra bola, Cortez, bateu e é gol do Emelec. René, pra bola, pé esquerdo, gol do Flamengo. Partiu Dixon Arroio, bateu, defesa, sabe de quem? Partiu Rafinha, bateu e é gol do Flamengo. Partiu Queiroz, bateu na trave. O Flamengo está clasificado para as quartas de final da Libertadores. En el Maracaná, el Mengao enfrentó a su similar Internacional de Porto Alegre en dos encuentros que resultaron ser un enorme alivio para todos los flamenguistas. En casa, el Mengao derrotó a los colorados por 2-0, poniendo un pie adentro en las semifinales. Bruno Henrique pode bater pro gol, foi pro chão, pediu a falta, a sobra do Flamengo. Aí o Bruno Henrique tocou, a bola vai entrando. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Bruno Henrique domina, puxou o pé direito, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! De visitante, el Mengao la pasó bastante mal en varios momentos del partido, hasta que finalmente logró la ansiada clasificación a la semifinal, en donde enfrentaría a un Gremio que quería cobrarse la revancha con River en la gran final. 2, 3, 4, 5, 6 jogadores do Inter, cruzamento, toque de cabeça, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gabigol tá pedindo, tocou pro Gabigol, bateu! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! ¡Gol! Manteniéndose en tierras gauchas, los flamenguistas sacaron un empate con bastante dura derrota de 1-1 frente a los tricolores. Era imperioso sacar el fuego sagrado en el Maracaná para sellar boletos a la gran final. Ficando com a posse da bola. Olha o cruzamento! O toque de cabeça! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! A enfiada de bola! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Ante la mirada de más de 70.000 personas, el Flamengo sacó la casta y la calle ardía al derrotar a Gremio por una goleada de escándalo de 5-0. Partiu o Flamengo, Gabriel, pé na direita, bateu, soltou, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Direito! Achei sentando o Gabriel, bateu! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Inspirou fundo o Gabigol. Partiu! Perna esquerda, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Mostrando lá no cruzamento! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Esquerda, ele faz a cobrança, jogo contrário, toque de cabeça! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! La gran final entre Flamengo y River despertó un sinfín de emociones. Los flamenguistas supieron dimensionar el escenario en el que se encontraban y pudieron darle vuelta a un resultado que en varios momentos parecía muy complicado de revertir. Gol do River! Com lance individual, arrumou pro Arrascaeta, bateu Gabriel! Gol! Gabriel com Pinola, olha o Gabigol, empata! Gabigol! Gabigol! Gol! De esta manera, Flamengo se consagró como campeón por segunda vez en su historia de la Copa Libertadores. Nuevamente la emoción y la alegría volvió a invadir a todos los hinchas flamenguistas que habían soñado por años con aquel momento. Para terminar de coronar un proceso perfecto del Flamengo, la Recopa 2020 fue una oportunidad perfecta para reafirmar el poderío brasileño en los torneos de América. A pesar de empatar a 2 goles frente al Independiente del Valle, la vuelta en casa fue otra cosa. El Maracaná vibró con toda su fuerza en aquel encuentro de vuelta y prueba de ello fue un 3-0 que claramente colocaba a Flamengo en una posición más que privilegiada de cara al futuro. Nadie imaginaba que la alegría le duraría tan poco al Mengao.
Si les está gustando este video, no olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguna de las novedades. Tenemos una enorme variedad de videos que pueden ver y disfrutar. Nuestra meta es llegar a más gente para que vivamos el fútbol como corresponde. La Copa Libertadores 2020 representaba para Flamengo la oportunidad única de refrendar la segunda estrella, y de hecho estaba dentro de los principales candidatos para hacerse de nueva cuenta con la gloria. Las escuadras de Barcelona de Guayaquil, Independiente del Valle y el Junior no debían ser mayor obstáculo para avanzar a la siguiente ronda. El arranque de Flamengo como campeón defensor de la Copa Libertadores no pudo haber sido mejor, al derrotar al Junior por 2-1 en su propia casa. Las cosas habían comenzado según lo proyectado para un equipo con bastante calidad. Do lado esquerdo tentou botar na frente. Piedrahita marcando, Arrascaeta cruzou, a bola passou, olha o chute do Everton. Gol! Michael arrancou, rolou no meio pro Everton Ribeiro, é só pra fazer. Gol! Gols e lances geniais, eu diria. A bola tocada pro Theo Gutierrez, pode fazer, bateu. Gol! En casa los flamenguistas se impusieron con total autoridad y jerarquía frente al Barcelona por la cuenta final de 3-0. El rendimiento del Mengao no podía estar mejor y además era la clara demostración de que buscaba repetir el título. Everton Ribeiro clareou, pé esquerdo, levantamento, Gustavo de cabeça. Gol! Cobrança autorizado, com fé no pé. Gol! Para cobrança de escanteio, Arrascaeta, levantamento, Bruno Henrique, gol! Sin embargo, el Mengao fue salvajemente vejado, humillado y desnudado por un Independiente del Valle que tenía las cartas para hacer una Copa Libertadores legendaria. Una goleada desastrosa de 5-0 fue el presagio de un rotundo fracaso para el conjunto del Mengao. Va a ver por adentro, Moisés Caicedo deja pasar, bárbaro, lo quiere el gol, Moisés Caicedo, golazo, ¡gol! Para Belli, para Preciado, le pega el arco, Preciado, ¡oh, qué golazo! ¡Gol! Allá afuera para Torres, Torres se acomoda y le pega, Torres, ¡gol! ¡Gol! Si Beder la hace bien es el cuarto, Beder, gol, Sánchez, JJ, ¡gol! Formado Newell's, Rivero tocó al medio, Beder, Caicedo, ¡gol! Tras semejante vejación, el Mengao fue capaz de revivir al derrotar a un conjunto de Barcelona completamente entregado. Un 2-1 final prácticamente fue la salvación del Flamengo en la fase de grupos. La venganza siempre se sirve en plato frío, y en ese momento al Mengao le tocó hacer lo suyo al aniquilar a Independiente del Valle con 4 tantos que supieron la clasificación. En ese partido ambos quedaron a mano. Finalmente Flamengo cerró con sabores agridulces la fase de grupos al derrotar con superioridad a los colombianos por 3-1. De esta manera el Mengao se colocó como primero en la tabla con 15 puntos. Por increíble que parezca, pero es ahí en donde todo se terminó para los brasileños. Com a perna direita, levantamento na segunda trave, Léo Pereira de cabeça! Tuller! Gol! Botou na frente, passou, cruzamento, desviou, Lincoln! Gol! Canhoto, tenta o passe na área, Theo Gutierrez! Gol! No Maracanã, 2-1 Flamengo, Bruno Henrique! Gol! En la ronda de los octavos de final, Flamengo enfrentó a su similar de Racing. En el encuentro de ida, el conjunto brasileño igualó un tanto en el marcador en el cilindro. Cuando todo parecía ser que Flamengo ganaría por autoridad la llave a la siguiente ronda en el Maracaná, es ahí en donde todo se derrumbó. Já vem o cruzamento, bola perigosa! Gol!
Henrique. Vai embora o Bruno Henrique. É pro Gabigol! É pro Gabigol! Gol! En casa, el trámite del partido fue igual de complicado que en el encuentro de ida. Un empate con sabor a derrota de 1-1 sentenció todo para Flamengo. La tanda de los penales fue la perdición para el Mengao. Miranda busca una cabeza, la de Lisandro, el rebote está, ¡gol! ¡Sigali! ¡Gol! Toda la experiencia de Diego, la pegada del número 10, cabezazo de Arao, ¡gol! El primero, Lisandro López contra Alves, ¡gol! Carrera de Felipe Luis, golazo, ¡gol! Rojas contra Alves, Rojas, ¡gol! De Racing, cruzó, otro zurdo, Gerson, ¡gol! De Flamengo, Sigali, el tercer penal para Racing, Sigali, ¡gol! De Racing contra Arias, va Flamengo, Pedro, ¡gol! Alcaraz contra Alves, Alcaraz, gol. Flamengo va por el empate, Arao, atajó Arias. Fabricio Domínguez contra Alves, Fabricio. Tras el fracaso monumental de la Copa Libertadores 2020, Flamengo debía limpiarse el polvo de la cara y comenzar a recuperar nivel. La edición 2021 fue sin duda una campaña que permitió que el Flamengo pudiera reivindicarse con su gente de alguna manera. Enfrentar a las escuadras de Liga de Quito, Unión La Calera y Vélez era la mejor forma de entrar nuevamente en ritmo y en sintonía hacia la gloria. El arranque de Flamengo en la Copa Libertadores edición 2021 fue frenético y con bastantes momentos de sufrimiento. Una victoria agónica de 3-2 sobre Vélez le dio al Mengao los ansiados 3 puntos. Em cima do Gustavo Henrique, driblou, entrou, tocou no meio, no canto, toque a gol do Hanson. Gol! Limpou, rolou na área, Arão chutou, é gol! Faz barulho, nação rubro-negra! Galdames é o responsável pela cobrança de escanteio, manda por cima, a bola vai chegando na área, o toque de cabeça e é gol! Gol! Gabriel correu, Gabigol faz barulho na Vélez, primeiro encontro deles por Libertadores, Arrascaeta, un deboche, faz barulho nação. La tranquilidad total llegó a casa al juguetear a su antojo con un equipo completamente minúsculo y sin los pergaminos para hacerle frente. Una victoria revitalizante de 4-1 fue la clara muestra de que el Flamengo todavía tenía cosas interesantes por mostrar. En Casablanca Flamengo indudablemente la pasó terrible, pero justamente a base de sufrimiento logró sacar 3 puntos importantísimos que le acercaban a una eventual clasificación a los octavos de final. Sin embargo, el primer tropiezo de Flamengo se dio de la forma más inverosímil al empatar a 2 goles frente a un equipo chileno que en el papel parecía ser solo un aperitivo de cara a los octavos de final. Flamengo rescindió la igualdad como un golpe directo al orgullo. La pesadilla para el Mengao no terminó ahí, puesto que en el Maracaná mostró un rendimiento muy mediocre frente a un conjunto de liga prácticamente resignado a jugar la Sudamericana. La clasificación a octavos se concretó con el corazón en la mano.
El cierre del Mengao de la fase de grupos fue bastante decepcionante al empatar a 0 goles frente a un equipo fortinero que buscaba revivir las viejas glorias de los 90. Flamengo se colocó como líder del grupo con 12 puntos. En la ronda de los octavos de final, Flamengo se midió frente a un conjunto de Defensa y Justicia que estaba dejando sensaciones increíbles en la Copa Libertadores. La victoria por la mínima le dio la confianza suficiente al Mengao para sacar la casta en casa. En el Maracaná, el Mengao no solo despedazó a los argentinos, sino que hizo el partido perfecto para agarrar confianza y la contundencia del 2019. Una victoria de 4-1 fue la confirmación de que Flamengo había regresado a la pelea. Arrascaeta saiu, ficou com Everton Ribeiro, cruzou, mandou por cima, cabeçada, faz barulho, nação! Aquele abraço, aquela pergunta, aquele comentário. Ih, rapaz, que desagradável, é gol do Defensa! Voltou com o Diego, a pressão rubro-negra, a bola na área, caiu pro Michael, emendou na trave, a cabeçada na volta é gol! Faz barulho, nação! Gol! Chegando no ataque, Vitinho bateu, é gol, faz barulho, nação! Gol! Vitinho limpou, se consagra, Vitinho, faz barulho, nação! Gol! Dos viejos conocidos se vieron las caras en la ronda de los cuartos de final. En tierras paraguayas, el Mengao hizo de las suyas al humillar al Olimpia por 4-1. Flamengo na Libertadores da América. Gabi, tocou, faz barulho, nação! Passa pelo Bruno Henrique, sai o cruzamento, bola na área, desvio, vai entrando a cabeçada, é gol! Gol! Limpou, bateu, Gabi, gol! Faz barulho, nação! Gol! Você vai fazer ou não vai, Gabriel? Rolou, Vitinho, faz barulho, nação! En el Maracaná la carnicería fue aún peor, puesto que Flamengo, inspirado al 100%, le endosó a los paraguayos 5 tantos. Flamengo estaba prácticamente soñando y fantaseando con disputar una nueva final de América. Interesante. Atención porque viene Flamengo. Servicio al área, el remate y gol. ¡Gol! Se le alarga un poco la bola, de acá le puede pegar, de Arrascaeta, el remate y gol. Bayern Múnich por el balón, acá puede ser el descuento. Olimpia, una finta, puede venir el disparo y el gol. Gol. Otros adelante, viene de Arrascaeta, el servicio, el remate. La oportunidad para Flamengo. Gol. Rincha el conjunto de Flamengo, tiro de esquina cerrado, el remate, gol. Espera el movimiento del compañero. El balón para Gabigol. Cabezazo y adentro. En casa los brasileños hicieron gala de su poderío al vencer a los ecuatorianos por 2-0. Finalmente cerraron la pinza en Guayaquil, con una victoria de 2-0 que puso a ilusionar de nueva cuenta a toda la hinchada flamenguista con un nuevo título para sus vitrinas. La gran final de la Copa Libertadores tuvo lugar en el legendario Centenario de Montevideo. Más de 55.000 personas se dieron cita para una final que enfrentaba a dos bestias del fútbol brasileño por una definición de título continental. Vem de novo o time do Flamengo. Arrascaeta. Olha o Gabigol, bateu pro gol! Sin embargo, el fuego sagrado no le alcanzó esta vez, y Palmeiras, en los tiempos extra, fue capaz de arrebatarle la felicidad al Mengao.
De esta manera Flamengo se quedó a puertas de su tercera estrella de América. En aquel momento se puso en marcha la Operación Libertadores 2022 y por ende todo empezó a fluir a favor del equipo rojinegro. La Copa Libertadores edición 2022 fue sin duda una de las actuaciones más brillantes de Flamengo en toda la historia de la competición. No solo el rendimiento del equipo era excepcional, sino que además contaba con el plantel para trascender. Enfrentar a Talleres, la Católica y a Cristal era prácticamente para el Mengao un mero entrenamiento. El arranque de Flamengo en la Libertadores del año pasado fue de buenos números, al derrotar a Cristal por 2-0 en el Nacional de Lima. El Mengao dominó con tranquilidad las acciones del encuentro, a pesar de que en ciertos momentos el Cristal quiso imponer condiciones. En el siempre legendario Maracaná, Flamengo impuso condiciones para derrotar al conjunto de Talleres por 3-1. El partido fue el excelente reflejo de que el Mengao no estaba para tonterías y que buscaba conseguir la tercera como diera lugar. Gabigol autorizado, correu, bateu! Gol! Tentou a devolução, vai ter sobre Everton Ribeiro, bate! Gol! Na frente do Arão, tentou tava de calcanhar, olha a chance, golaço! Gol! Pro Everton, olha o terceiro pintando! En San Carlos de Apoquindo, el Mengao la pasó terrible frente a una Católica que mostró amor propio. Finalmente la balanza se terminó decantando para los brasileños con una apretada victoria de 3-2. Flamengo estaba vivo. En suelo cordobés, el Mengao padeció su primer tropiezo, entre muchas comillas, al empatar a 2 goles frente a Talleres. La clasificación a los octavos prácticamente era un hecho. En el Maracaná, Flamengo hizo de las suyas al derrotar con clarísima autoridad al equipo chileno por 3-0 y solo quedaba cerrar con broche de oro frente a Cristal. Mostrando pergaminos suficientes para alzarse con otro título, el Mengao se pudo dar el lujo de bajar las revoluciones al derrotar a Cristal con un apretado 2-1. De esta forma, el equipo brasileño se colocó como líder del grupo con 16 puntos. Fue una ronda casi perfecta para el Mengao. En la ronda de los octavos de final, Flamengo hizo un partido de ida muy correcto e inteligente frente al Deportes Tolima, al solo conseguir la victoria por un solo gol. Se sabía de antemano de que la carnicería que se iba a producir en el Maracaná era de proporciones bíblicas. En casa, el Flamengo no mostró ningún ápice de piedad y aniquiló con 7 goles a un Deportes Tolima completamente borrado de la cancha. El trámite del partido para el Flamengo fue como jugar una cáscara de fin de semana. A ver qué pasa con De Arrascaeta, la tiene De Arrascaeta, el remate de Pedro, gol. ¡Gol! Gol para el gol. Tapó el arquero, increíble, gol. Entró. A mí me pareció que entró, Entró el gol. ¡Gol! Llega Gabriel Barbosa, Gabigol, está Pedro. Va para David Luis. Pedro. ¡Gol!
Y este es Gabigol, la tiene Barbón, le pega a él. Gabigol, Gabigol. ¡Gol! Posesión con Ureña. Era buena para Quiñones, a Coreo Pereira. Ver esta. ¡Gol! Frenó Rodinei, amaga Rodinei, busca Rodinei, centro de Rodinei, gol de Pedro. Pedro, qué pelota puesta al área para gol. Luego de que Mateu França lo dejó de cara a la definición. Gabigol, tapó el arquero en el rebote Pedro. Tapó el arquero, pero es gol. En la ronda de los cuartos de final, el Flamengo se midió frente a su similar de Corinthians en dos duelos que definían el prestigio de ambos equipos. En la ida, el Mengao fue capaz de sacar buenos dividendos a raíz de una victoria de 2-0 como visitante. De regreso al Maracaná, el Mengao cerró la pinza de la mejor forma al derrotar al Timao por la mínima diferencia. De esta manera, Flamengo estaba a solo 2 pasos de una nueva final de América y estaba ante la oportunidad de borrar todo recuerdo de aquella final con Palmeiras. En el Fortín, los brasileños se empacharon de goles, frente a una escuadra de Vélez completamente entregada e incapacitada de oponer resistencia. Fue un carnaval de goles en su máxima expresión. Este sí, metió el centro adentro. ¡Gol! Caeta sí, ahí está Gabriel Barbosa. ¡Palo! ¡Qué gol hicieron! ¡Gol! La pelota Felipe Luis. Este es Barbosa habilitado. Va Pedro, va. La picó. ¡Gol! Suyo, va Vidal, la filtró, el rebote, le queda Pedro. En casa, Flamengo solo salió a la cancha para cumplir con el trámite, ya que derrotaron a un resignado Vélez por 2-1. El Mengao estaba a punto de tener otro encuentro con la historia, y a diferencia de la edición pasada, todo estaba para que lograra un título de leyenda. Olha o Pedro, na área, passou, disparou! ¡Gol! En la ciudad de Guayaquil, más de 38.000 personas se dieron cita a la cancha de Barcelona para presenciar un duelo de grandes emociones. El Flamengo enfrentó a su similar Atlético Paranaense en una final que quedará grabada para siempre en sus grandes páginas. Una victoria peleada de 1-0 le dio el tercer título a Flamengo en toda su historia en la Copa Libertadores. Chama o Rodinei, recebe na frente, olha o cruzamento! Las celebraciones fueron apoteósicas. En aquel momento de júbilo, nadie había dimensionado que en la Recopa 2023 el Flamengo empezaría a decaer a tal punto de que todo el equipo estaría a punto de fracturarse a raíz de los fracasos que estaban avecinándose. Debemos mencionar que la llegada de Jorge Sampaoli ha ido empeorando las cosas en el camarín, hasta el punto en que jugadores como Arturo Vidal rajaran descaradamente de él. No, me siento muy feliz de jugar, siempre estuve preparado, solamente que me tocó un entrenador, un perdedor, que nos ha apreciado a los jugadores. La Copa Libertadores 2023 fue sin duda una de las participaciones más lamentables y dantescas que se recuerde del Flamengo. Lo nefasto no viene por los resultados en sí, sino por la evidente falta de unión y de compromiso de un equipo que hasta hace poco acababa de ser campeón. Ni siquiera enfrentar al Aucas, Ñublense y a Racing fue garantía de que las cosas mejorarían para el Mengao. El arranque de Flamengo en esta Libertadores fue de números rojos, al caer de manera sorpresiva a manos del Aucas por 2-1, lo cual puso en evidencia la falta de jerarquía y de fútbol del equipo brasileño en un partido que se prestaba para ser ganado con facilidad. En el Maracaná, los vientos se pudieron aplacar, con una victoria de 2-0 sobre un equipo chileno que con sus claras limitaciones pudo resistir el 0 en los primeros 45 minutos. Flamengo tenía vida.
En el cilindro, el Flamengo tuvo demasiadas complicaciones para sacar adelante el trámite del encuentro. Un empate con pesta derrota de 1-1 frente a Racing empezó a encender las alarmas, puesto que el Mengao estaba presentando un rendimiento irregular y que estaba acabando con la paciencia de sus hinchas. La evidente crisis del Flamengo se pudo ver plasmada en tierras chilenas al empatar por 1-1 frente a un equipo que en el papel parecía ser un aperitivo para el Mengao. Ñublense fue capaz de desnudar las carencias de los brasileños. El barco que se estaba hundiendo se pudo salvar de tocar fondo a raíz de una victoria de 2-1 sobre Racing. Todo el colectivo popular del Mengao pudo suspirar de alivio ante una situación que a todas luces era difícil de solucionar. De esta manera Flamengo se pudo salvar de jugar la Sudamericana al clasificar a los octavos con 11 puntos. Aún así, esto no aseguraba de que Flamengo volvería a ser el equipo implacable del certamen anterior. No se podía ocultar tan fácil una crisis de tal calibre. Olha o garoto, uma bomba, solta o goleiro na volta, Arrascaeta, Pedro, faz barulho nação, toca a música, é gol da nação rubro-negra, Arrascaeta bateu o escanteio, olha a cabeçada, Léo Pereira, toca a música, é gol do Mengão. Everton pra fazer, rolou BH, toca a música, ele voltou, é gol do Bruno, devolveu pro Arrascaeta de pé em pé, olha o golaço, Vitor Hugo, toca a música, é show do Mengão. En la ronda de los octavos de final, el Flamengo enfrentó a un rival que siempre ha sido una enorme piedra en el zapato como lo es Olimpia. En casa los brasileños apenas pudieron derrotar a los paraguayos por la mínima diferencia. El resultado era condenatorio para el Mengao, puesto que ir a buscar la clasificación en Paraguay ya era una tarea complicada, y más aún con el quiebre de camarín que están atravesando ahora. Oiga con Barbosa, Barbosa de la punta al medio, centro de Gaby, Bruno, gol, gol. En el Defensores del Chaco pasó lo que tenía que pasar. El Flamengo sufrió en demasiada la contundencia del Olimpia en los momentos clave, y prueba de ello fue una derrota demoledora de 3-1 que finalmente lo eliminó de la Copa Libertadores. El centro de Arrascaeta, desvío, gol. ¡Gol! Se viene Olimpia, centro de Cardoso para González. ¡Gol! Torres. ¡Gol! Zavala y el centro se prepara para ganar Romania. Ortiz. ¡Gol! ¡Gol! Gol de Ortiz, levanta Zavala. Llega Ortiz. ¡Gol! ¡Gol! Tras el fracaso del Mengao en la Libertadores, hay una principal teoría que explica la razón por la cual se produjo tal papelón, y esa es la falta de compromiso y de unión del equipo. Si nos fijamos en ese tipo de detalles, nos podemos dar cuenta que la relación entre el comando técnico dirigido por Sampaoli con los jugadores está completamente quebrada. La lucha interna de egos, la total desconfianza del plantel con respecto a las ideas que ha intentado implementar Sampaoli, los resultados que no convencen y el creciente hartazgo tanto de la propia dirigencia como de sus hinchas son los ingredientes para un desastre colosal. Antes de que se produjera la eliminación de la Libertadores, tuvo lugar una vergonzosa pelea entre el cuerpo técnico de Sampaoli con una de las enormes figuras del equipo, la cual es Pedro. La inconformidad del jugador por la poca cantidad de minutos jugados desde que llegó Sampaoli fue lo que desató todo. El preparador físico, Pablo Fernández, totalmente indignado por las quejas del delantero, saltó a escena para increpar al jugador, hasta que todo se convirtió en un zafarrancho que llegó a las manos. Hasta tal punto llegó todo de que Pedro fue a poner una denuncia a la comisaría junto con sus compañeros, dando constancia de las agresiones físicas sufridas a manos del colega de Sampaoli. Se interpuso en la pelea, en la discusión, Pablo Fernández, que es el preparador físico. Bueno, tuvo una trompada que le rompió la boca y algún diente también, por eso le hizo la denuncia al preparador físico. Sampaoli
Por su parte, Sampaoli, con el agua en el cuello, tuvo que salir a defenderse alegando de que la violencia no es la manera de solucionar los conflictos tanto dentro como fuera del camarín. La cerecita del pastel fue otra pelea campal, pero esta vez entre los propios jugadores. Según las informaciones de los medios brasileños, Gerson y Guillermo Varela se enfrascaron en una riña en pleno entrenamiento. La dirigencia intentó desesperadamente ponerle paños fríos al asunto, alegando de que no pasaba nada y que los jugadores involucrados entendían de que eso era parte de un entrenamiento muy exigente. Sin embargo, el caos mediático ya estaba completamente desatado. La gran conclusión de esta historia es que Flamengo padece de una crisis sin precedentes en su historia, y todo deviene de un total quiebre entre los jugadores y el cuerpo técnico. Sampaoli ya tiene las horas contadas porque no ha sido capaz de mostrar verdadero liderazgo en un equipo en donde los egos son más que el fútbol. La Libertadores solo se encargó de poner al desnudo un equipo totalmente apático y que no ha demostrado el compromiso que se necesita para estar en un torneo de tales magnitudes. Solo el tiempo dirá si Flamengo se sigue hundiendo por la culpa del plantel o habrá alguien que tenga la mano firme para poner orden.